Dios les bendiga. ¿Se escucha, hermanos? Dios les bendiga. Aleluya. Santo es el Señor. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Aleluya. Bendito Dios. Te alabo, Señor. Vamos a meditar en esta mañana. En un tema bastante confrontativo para nosotros los esposos, los varones, pero es necesario, ¿verdad? Todo lo que está en la palabra es necesario que lo conozcamos. Por eso vamos a aprovechar, ¿verdad? Que quedamos casi solo los varones, ¿verdad? Todavía no quiero comenzar porque ahí están las madres todavía y van a escuchar. Aleluya, bendito Dios. Vamos a ir comenzando. El tema es sacerdotes del hogar. Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Este término sacerdote realmente a veces quizás no le hemos dimensionado lo que representa. Vamos a ir a Éxodo 28, 1 y 2, donde Dios le ordena a Moisés que le diga y que prepare a su hermano mayor Aarón, porque lo va a establecer como sacerdote, como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. En el Salmo 28, 1 y 2, no sé si lo logran ver ahí porque está bien pequeñita la letra, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y en el 28:41 también está cuando los unge: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. En el 28:1-2 de Éxodo le da la instrucción, o sea, le da la orden que prepare a Aarón, que va a ser su sacerdote. Y ya en el 41 los unge a todos, al padre. ¿Quién era Aarón? Aarón era un líder espiritual de la tribu de Leví. No era cualquier israelita. ¿Para qué estableció el Señor a Aarón? Lo estableció para que fuera un mediador, para que fuera el que llevara al pueblo de Israel a acercarse a Dios a través de las ofrendas y sacrificios para redención de sus pecados. Lo hacía una vez al año, una vez únicamente. Tenía que estar sin pecado, porque de lo contrario moría en el lugar santísimo, porque tenía que estar sin pecado. Y ahí él intercedía por el pueblo de Israel. Y esa es una figura del sumo sacerdote mayor que ya estaba profetizado, que es Jesús. Es el sumo sacerdote mayor, pero en los tiempos de Israel el sumo sacerdote era Aarón, porque eso había instruido el Señor, ya prefigurando cómo iba a ser el trabajo y la función del sumo sacerdote Jesús. Porque si bien es cierto que Aarón tenía que estar sin pecado, como era un ser humano, estaba sujeto siempre a pecar. Y por eso es importante la función, el rol de sacerdote.
tenía que ser una persona espiritualmente bien entregada al Señor, consagrada, lo más en santidad posible para que Dios lo pudiera aceptar. Y, hermanos, ese es un trabajo parecido. La palabra sacerdote de hogar no está en la Biblia, pero la función, cuando nos dice el Señor a través de su palabra que los esposos, los maridos, somos cabeza de la mujer. En otras palabras, cabeza de la familia, cabeza de los hijos, ¿verdad? Eso está podemos ver, creo que está en Mateo, en 1 de Corintios, creo. Quiero ver dónde está. Gloria al Señor. Está, hermanos, podemos ver en 1 de Corintios 11:3. Gloria a Dios. Nos dice 1 de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el orden, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre, y el hombre cabeza de la mujer o de la familia. Cristo, hermanos, se convierte también en cabeza de la iglesia, cabeza de nosotros, no solo como hombre, sino como iglesia, porque hemos reconocido en Él su señorío, y su Espíritu nos ha sellado y somos propiedad de Él. Por eso es que tenemos que vivir una vida cristiana que sea agradable a Dios como iglesia. Como iglesia. Aleluya, bendito Dios. Hermanos, pueden darse cuenta, hermanos, que en Efesios 5:25, Efesios 5:25, vamos a leer bastante porque eso es lo que yo quiero también. Efesios 5:25, ahí yo no lo logro leer, pero aquí sí lo voy a leer. Gloria a Dios. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Cómo se entregó? A sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo le pregunto, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Alguna vez Cristo ha maltratado a la iglesia? Nunca. ¿Alguna vez ha deseado un mal Cristo para su iglesia? Nunca. ¿Alguna vez ha irrespetado Cristo a la iglesia? Nunca. Cristo solo quiere lo mejor y nos llama a lo mejor y a lo mejor, a lo agradable, a la santidad, hermanos, a que mantengamos una vida agradable al Señor. ¿Para qué?
podamos estar cerca de Él y nuestras oraciones y súplicas sean contestadas. Pero dice que debemos de amarlas como Cristo amó la iglesia y la ama y la sigue amando hasta que nosotros seamos redimidos ya corporalmente en la venida de Él. Realmente es la función de nosotros como cabeza de la mujer o de la familia, un rol, un privilegio dado por Dios, pero una gran responsabilidad. Y vamos a dar cuenta de nuestra labor como sacerdotes del hogar. No es que va a pasar, nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es el requisito para ser sacerdote? El requisito en los tiempos anteriores era un líder espiritual de la tribu de Leví, capaz de poder ser intermediador, intercesor de Israel. Ahora nosotros, como padres, como cabeza, como maridos, tenemos la responsabilidad, primero espiritual, un rol espiritual, que es llevar a nuestra esposa hacia Dios, llevar a nuestros hijos a acercarse a Dios en amor, en fe, en esperanza, en la palabra, en la lectura, en la oración. Esa es nuestra responsabilidad espiritual. Realmente yo me sentía tan miserable, confrontado cuando yo pensaba y estudiaba esto. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir: yo lo hago, yo lo he hecho, yo soy el que voy adelante? Si hasta el mariachi dijo de que a veces venimos a empujones. Y yo digo remolcados. ¿No es cierto, hermanos? Varias veces me ha tocado venir a orar, venir a la vigilia, venir a la iglesia inclusive. Remolcado, a empujones. Es decir, hermanos, que nosotros esa responsabilidad la hemos delegado, intencionalmente o no, pero no hemos, hermanos, cumplido con lo que el Señor nos demanda, de ser nosotros los guías, de ser nosotros el ejemplo, de ser nosotros el modelo que debemos de ir adelante y con ellos, con la esposa. ¿Quién de padre? Bueno, yo ya no me recuerdo. Antes de que el niño se duerma, le va a contar una historia de la Biblia. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la madre o lo hace el padre o no lo hace ninguno? Bienaventurado, yo bendigo a aquellos que lo hacen, que todavía lo hacen y lo entienden, que esa es la manera que como sacerdotes nos toca llevar esa responsabilidad, acercar, ir adelante, ser el modelo. ¿Cómo va a haber un hijo cuando no lo ve al padre que ora, que no lo ve que habla en favor de la palabra de Dios? ¿Cómo cuando sea adolescente usted lo va a querer que él venga, que tenga deseos de venir a la iglesia, que tenga deseos de incorporarse a Castillo de Rey, a un ministerio, a exploradores, a escuela dominical? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ahí será el ay, porque ya el niño de 12 años en adelante ya no hace caso. Viene la rebeldía,
vienen las influencias de la sociedad, de la escuela, del colegio, de la universidad, etcétera, y ya se pierde el control. Bien dice el proverbista: se instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él, porque en la juventud normalmente hay distracción. Hermanos, qué difícil. Amemos a vuestras esposas, a nuestras esposas. Amémoslas. Veamos Proverbios 5:18. Ahí vamos a meditar un poco más del 18, si mal no recuerdo, hasta el 25. Proverbios. Sea bendito y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí me quedo para meditar un poquito en esto. Sea bendito el manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hermanos, alégrate con la mujer de tu juventud. No le está hablando a los jóvenes la palabra. Está hablando a los viejos, de casados, a los que ya tienen cierta edad de estar con su esposa, o tenemos. Cuando la esposa llega a una edad ya un poco avanzada, ahí comienzan los problemas, de tal manera que, según las estadísticas, el 40% se divorcia. Y ahí van cristianos, no cristianos, etc. En otras palabras, es un desafío de la sociedad y de la iglesia cristiana a nivel mundial. ¿Cómo reducir eso? ¿Cómo darle estabilidad al matrimonio? ¿Por qué? Si nosotros nos comprometimos un día en el altar delante de Dios, ya sea a través de enfrente de un cura o de un pastor, nos comprometimos a amarla, no hasta que fuéramos viejos, sino hasta que la muerte los separe. Así nos comprometimos. Con la mujer sí nos comprometimos. Con los hijos no los hemos comprometido. La relación de matrimonio es más fuerte que la relación de hijos y padres. ¿Por qué? Ya el Señor lo estableció en Génesis 2:24. Génesis 2:24, por favor, me lo pone. Ahí dice que el Señor constituyó la institución del matrimonio y los convirtió en un solo ser, en una sola carne, en un solo espíritu, unidos por el espíritu y también por la carne. Lo leo. Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aleluya. Cuando Jesús enseñaba sobre esto en Mateo 5, 31 y 32, da una explicación y él autoriza prácticamente el divorcio, pero cuando hay infidelidad.
Esto dice la palabra y esto lo vamos a decir. ¿Por qué? Mateo 5, 31, 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, perdone porque yo ya no veo muy bien, pero dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto fue en el Antiguo Testamento, el Señor les está refiriendo a eso. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. Y esto está más ampliado todavía en Mateo 19, 9 y 10, donde dice la palabra: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mire la respuesta de los discípulos en el 10, y dijeron los discípulos, le dijeron, si así es la cosa, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Aleluya. O sea, los discípulos lo vieron difícil, y ciertamente es difícil. ¿Quién cree que no es difícil vivir 50, 60 y hasta 70 años con la esposa, con la misma mujer, con la que un día la vio bonita, la vio bien arregladita, la vio delgada, la vio sin ninguna arruga, la vio con el pelo bien negrito o pelo café? Sin embargo, ya después de 50 años la cosa es diferente. Por eso el Señor en el Proverbio 5, 18 dice: gózate con la mujer de tu juventud. Pero ¿y cómo puede decir un viejo, me voy a gozar con la mujer de mi juventud? No está hablando necesariamente sensual. El Señor, la palabra está hablando más que todo de la práctica del amor, de la comprensión, de la fidelidad hacia la mujer, hacia su esposa, por toda la vida. Amén. No está hablando que ya debe disfrutar como antes sensualmente, porque ya eso no es posible. Pero el que ama a su esposa, los que amamos a nuestras esposas, nos recordamos de ella cuando era joven, nos recordamos de los detalles, cómo era y cómo la conquistamos y cómo el Señor nos la dio y cómo disfrutamos aquellos momentos. Eso no lo puedo perder de vista, porque si yo lo pierdo de vista, voy a tener un matrimonio insípido, sin sabor, y voy a ver el peligro, siempre va a estar latente de poder ser infiel. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Veo que solo los mariachis lo pueden alegrar a ustedes. Es importante, hermanos, yo no sé si están contentos por el mariachi o porque están solos. No, algunos que están bien. Es encontrado eso, ¿verdad? Es bonito estar solo un tiempo corto, pero ya después de 24 horas uno ya no puede estar solo. Ya hace falta, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, fíjense que los discípulos le dijeron, si la cosa es así, nosotros no nos conviene casar. Cualquiera puede decir, si los discípulos se protestaron. Y el Señor más adelante les dice, el que Dios no le da esa capacidad no puede recibir esta palabra. ¿A qué se refiere el contexto? Se refiere a que
El que no tiene, Dios no le da el don de continencia, que se case. Porque Pablo le dio Dios el don de continencia y no se casó. Porque la salvación se puede perder, hermanos, por el pecado de la infidelidad. Entonces les dice el Señor en otras palabras: si ustedes no tienen ese don de recibir esta palabra así, y les habla de los eunucos y de todos, ¿verdad? De que unos nacen ya eunucos, otros los hacen y otros se hacen voluntariamente por la salvación. Pero si no, el hombre no tiene esa capacidad, no siente que su apetito sexual no lo va a poder dominar, pues cásese, dice la palabra en otros términos, que es mejor casarse que condenarse o quemarse. Amén. Ciertamente es un desafío terrible lo de los divorcios y es un tema conflictivo, pero hay que tratarlo. Hay que tratarlo con amor, porque nosotros no somos los que vamos a juzgar. No podemos juzgar los motivos que han tenido la mayoría de los que se han divorciado, ¿verdad? Y han tenido que hacerlo y volver a reconstruir. Dios, lo misericordioso de Dios es que Él perdona todos los pecados. Inclusive, no, único que no perdona es la blasfemia con el Espíritu Santo. Eso nos debe de alegrar, porque ¿quién a veces en la sociedad y como matrimonio, aún cristianos, no hemos fallado? Aleluya. Quizás no una infidelidad de adulterio o de tener un amante, quizás no eso, quizás otras maneras de infidelidad, de mentirle, de muchas formas de infidelidad. Aunque la infidelidad a la que se refiere Jesús es la fornicación, es toda desviación, toda inmoralidad sexual. Hermanos, tenemos un gran ejemplo, el de David. Eso nos debe de confortar también. ¿Quién era David? David fracasó y tuvo pecados, incluyendo la infidelidad, el adulterio y otra desobediencia que tuvo cuando no mandó a hacer un censo y no consultó a Dios. Pero a veces uno dice, pero si a David le tocaba morir según la ley. ¿Y por qué dice el Señor en Hechos 13, 21 y 22? ¿Me lo pueden poner, por favor? Hechos 13, 21, 22. Mire lo que dice la palabra. El 21 dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El 22, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Realmente, para que Dios haya testificado de que David era un varón conforme al corazón de Dios, no es igual al corazón de Dios, conforme, o sea que pasaba la prueba. ¿Por qué? Y un pecador,
Porque David, por lo menos lo que yo he logrado estudiar, es que David, cuando se le descubría el pecado, se desesperaba, corría, no había en él paz, no había tranquilidad, se desesperaba y dice que deseaba confesar su pecado, arrepentirse, buscar a Dios inmediatamente, no chinear el pecado. Amén. Por eso Dios lo consideró que era conforme al corazón de él. Porque David, si usted lee los salmos han transformado y nos han conmovido a los cristianos y a toda la humanidad. Porque el salmista David era un ser especial. Si no, solo veamos 4 características de David en el Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aleluya. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que para él alabar a Dios era una continuidad, no solo el martes y el domingo. Aleluya. Sino que su fervor, su corazón, Dios lo había hecho tan especial. Sigue diciendo: en Jehová se gloriará mi alma. O sea, él se sentía orgulloso en Jehová de poder él hacer y que Dios lo perdonara. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice la otra característica: engrandecer a Jehová conmigo. Dios es grande, el más grande, su grandeza es inescrutable. Sin embargo, Dios no necesita que ser más grande, porque Él ya es grande. Amén. Él no necesita nada de nosotros ni de su iglesia. No lo necesita, porque Él es el dueño, el de todo, y todo lo tiene y posee todo el universo, si Él lo creó. Sin embargo, se agrada de que usted y yo le bendizcamos, lo bendizcamos en todo momento, en todo tiempo. Que exaltemos su nombre, como dice el salmista. Exaltemos aún a su nombre. Y después viene la promesa: busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Pero ahí hay 4 características de David: bendecirlo en todo tiempo, su alabanza iba a estar constante de continuo en su boca, engrandecer a Jehová y exaltarlo. Amén. Eso nos corresponde a nosotros. Fíjese que David, además de ser un hombre deseoso de alabar a Dios, de bendecirlo y de exaltarlo, su arrepentimiento fue genuino. ¿Me pueden proyectar, por favor, el Salmo 32? El Salmo 32. Aleluya, bendito Dios. ...22 del 1 al 5, vamos a leer. Qué linda esta palabra. Qué tipo de arrepentimiento. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Me volvió mi verdor
en sequedades de verano. Y mire aquí qué lindo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, deberíamos de hacer una confesión parecida a la de David. Amén. Dios está dispuesto a perdonarnos porque Él no tiene su enojo para siempre. Él, no, ¿qué Dios como tú? Como dice Miqueas, creo. ¿Qué Dios como tú? Que redimes el pecado, que ya no te acuerdas más de Él, sino que lo tiras al profundo del mar. Pero confesión genuina, desesperado, como cuando David se sentía desesperado cuando Natán le dijo, ese eres tú. Segunda de Samuel 12:7, ese que le quitó la comida a quien solo esa sierva tenía y se la quitó, hablándole del adulterio que había hecho David. Ese eres tú, le dijo. Y ahí comienza David a desear, a arrepentirse y a reconocer que había fallado contra Dios. Hermanos, arrepintámonos. Ahí está la clave. Arrepintámonos. ¿Quién está solvente? ¿Quién está solvente? Arrepintámonos, corramos a Jehová y pedirle perdón. Pero hacer un alto al pecado que estábamos haciendo. Aleluya, ahí está la clave. Dios no puede ser burlado, que nosotros insistamos y volver el siguiente día con lo misma lloreta, cantaleta a Jehová. No resistí, Señor, no resistí, perdóname otra vez. David no hizo eso. David se arrepintió genuinamente. Natán le dijo, te puse por rey y me has fallado. Lo mismo le dijo a Saúl. A Saúl le dijo que lo había puesto por rey. Desgraciadamente Saúl ni se arrepintió como lo hizo David, sino que culpó al pueblo. Dijo, no, fue el pueblo el que se trajo los animales más gordos para sacrificarlos a Jehová. El rey culpando al pueblo. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a nuestros padres, a nuestra esposa, que es la que nos provoca? Culpamos a cualquier líder, culpamos al jefe del trabajo, en fin, y no queremos asumir. No hay cosa que se oponga más a tener libertad espiritual interior y agradable a Dios que no reconocer nuestros pecados. Y no estamos hablando solo de infidelidad. Cualquier otra circunstancia, los que tenemos matrimonio, esposas, nos damos cuenta que es una lucha permanente desde que nos levantamos, de poder ser tolerante, perdonador, no provocador, que a veces callar. A veces mi esposa me dice, ¿y por qué no contestas? Y yo no contesto, porque yo sé que si voy a contestar va a ser más fuerte que lo que ella me ha dicho.
No es sabio no contestarle, digo. Con eso yo le estoy diciendo, ya no continúe con esto. Gloria al Señor. Te alabo, Señor, te alabo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando dice en Proverbios que la mujer es un manantial, en algunas traducciones dice que es la fuente de placer. De cualquier forma, la esposa es fuente de placer para nosotros los maridos. No necesariamente, como les digo, solo en lo sensual. Va a llegar un tiempo, hermanos, y los que tienen menos de 70 años, prepárense, en que usted va a amar a su esposa, no por lo sensual. Amén. Prepárense, no la cambie en ese tiempo. Si ella ya no está como era antes, no es culpa de ella, no es culpa de Dios, es culpa de los años, culpa de los hijos y culpa del maltrato que a veces nosotros que tuvimos vicios le hemos dado. Cuando nosotros hemos tenido vicios, las hemos hecho desvelarse injustamente, llegar en la madrugada, quizás tomado, quizás de haber tenido una aventura. ¿Creen ustedes que eso es saludable para una esposa? ¿Creen ustedes que no la hemos maltratado? No necesariamente a golpes, sino con esa manera de vida que le hemos dado. Y ahora no queremos verla con arrugas, no queremos verla con astrillas, no queremos verla que va a la consulta con los reumatólogos porque le duelen los huesos, le duelen las rodillas, le duele todo. ¿Quién es el culpable? ¿El tiempo? ¿Nosotros? ¿Los hijos que nos han regalado? Seamos comprensivos, por favor, hermanos. Aleluya. Hay esposos que hasta se burlan de las esposas cuando ya se quejan. Me contaba un compañero de trabajo que el papá, cuando la esposa le decía, mira que hoy me duele aquí, y que me duele aquí, y que me duele, que por todos lados el dedo gordo, la uña. Y dice que le decía, ya no salgas a la calle porque vos todas las males que hay en la calle, todos los recoges. Entonces, burlándose, en otras palabras, de ella. Ciertamente, ya a mi edad, yo sé que muchos de ustedes, Dios permita que lleguen también, ¿verdad? Pero ya uno tiene que ser bien comprensivo. Tiene que, si no las puede curar, si no tiene la capacidad económica de mandarlas, pero al menos no terminar de enfermarlas. Amén. Sino que siquiera acercarse, agarrar un tarro de Vic y decirle, ¿a dónde te duele, amor? Y comenzar a hacerle un masaje. ¿Quiénes lo han hecho alguna vez? Amén, gloria a Dios. Y están muy jóvenes. Pero yo no les digo que toda la noche es pajo sobando, pero sí, ahí tengo el tarro. Cuando hay tiempo y cuando me lo piden, ahí estoy listo, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque
esa atención tiene más poder que una tetraciclina y que cualquier otra medicina, hermanos. Decirle a la esposa: ¿te acuerdas, amor, cuando yo te conocí? ¿Te acuerdas cuando tus padres no me querían quizás para ti? Pero Dios, eso fortalece el matrimonio. Esos recuerdos fortalecen. Hay que ser agradecido con todo lo que hace la esposa. Hay que dar gracias cuando ella nos sirve la comida. Yo eso lo he aprendido y lo he practicado desde hace unos quizás 20 años. Pero antes no, cuando yo estaba joven, tenía la idea, había sido criado en el campo donde allá el hombre es el rey, es el señor y es el que manda y ordena y no hay para dónde. Ahí tiene que esperar uno la comida, no tiene que levantar un plato, no tiene que hacer nada. Entonces me ha costado mucho, gracias al Señor, que a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de la lectura, he podido ir cambiando. Y me falta un pucho me falta y eso no se va a corregir hasta que Cristo venga totalmente, hasta entonces. Pero hagamos la lucha, hagamos la fuerza, que sus hijos, que su esposa puedan hablar bien de uno. ¿Sabe una cosa? Quiere medir si usted está cumpliendo y está haciendo lo que la ley de Dios nos manda. ¿Quiere saber o quiere comprobarlo? Cuando un hijo ya mayor de 12 años, de 15 ya, un hijo mayor lo confronta a uno y le dice: papi, usted ya no debe hacer esto. Mami, usted no debe hacer esto. ¿Por qué? Y no, usted no se recuerda que nos enseñó eso. Ah, sí, va. Eso trae un refrigerio espiritual para uno y dice: no he arado en el desierto. Amén. Cuando uno ve en sus hijos capaces, enseñados, pero no se enseña a los 12 años. Eso se enseña en un estilo de vida cotidiano, todos los días, siendo modelo. Pero hay matrimonios que ni siquiera se ponen de acuerdo para disciplinar a sus hijos. Amén. Si la mamá quiere disciplinar, el esposo se opone. Hermanos, está haciéndole un daño terrible a ese matrimonio, a ese niño, a ese hogar. Puede que tenga razón el esposo, pero mire, calladito. Eso se trata en secreto, se trata en lo íntimo. No lo hiciste bien, amor, por esto y esto y esto. Pero en el momento, déjela. ¿Sabe quién es la que crea valores en los hijos? Las esposas, las madres. Ellas enseñan el respeto, enseñan la honradez, enseñan todos los valores, cómo saludar, cómo comportarse, en fin, es la madre lo que enseña. Si nos dejara ese trabajo a nosotros, estuviera más arruinada la sociedad. Amén. Sí, así es. Claro, hay una ventaja, ellas son las que pasan más tiempo, pero Dios les ha dado también un corazón especial para que puedan hacer eso. Este mensaje te ha tocado el corazón. Puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.